Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de mi canal, bienvenidos a los tres canales. Hoy seguimos con la segunda parte de cómo debería ser una verdadera iglesia bíblica. Esta vez va a ser un poco más aburrido porque voy a dar muchos datos, pero creo que es muy importante afianzar todos estos datos que he dicho en la primera parte, que era una introducción. Ahora vamos con los datos. Comenzamos la segunda parte. Jesús dijo que Él traería el Espíritu Santo y que éste traería poder para que los apóstoles pudieran hacer los mismos milagros que Jesús y con este poder y prodigios podrían formarse las primeras iglesias. Estas reuniones de cristianos se fueron expandiendo y se fueron creando las primeras iglesias, que eran esos centros de reuniones donde se reunían estos creyentes y hacían este tipo de culto. Entonces la función principal de la iglesia era propagar el evangelio, que llegara a expandirse para llegar a todas las partes del mundo, diferentes divisiones de iglesias, con diferentes grupos de gente, donde pues bajo supervisión de estos apóstoles y formación de estos apóstoles pues fueron creándose las primeras iglesias, ¿no? Y Apocalipsis nos habla de las siete iglesias primeras. Que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Entonces, en los inicios había una estructura jerárquica muy simple. Bueno, pues en el modelo de gobierno eclesial del Nuevo Testamento, lamentablemente es muy poco común. No hay un pastor a secas, un pastor solo, sino que siempre se habla de un consejo, de un conjunto de presbíteros obispos, que significa supervisor. No significa otra cosa. Es un grupo de ancianos, es un consejo de presbíteros ancianos, es decir, obispos, es lo mismo, pero no se parece en absoluto a un obispo de la Iglesia Católica o de la Iglesia Ortodoxa. Obispo es una palabra secular en griego que simplemente significa supervisor, y la Iglesia primitiva tenía un conjunto de supervisores en el principio de todo, y no es hasta el siglo II, bien entrado, cuando ya se hacen diferencias entre el presbítero y obispo, y además se considera que el obispo está por encima del presbítero, cuando en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo, tienen la misma jerarquía. O sea, realmente es que no hay una jerarquía, es que todos son cuerpo de Cristo, y que se le llama indistintamente obispo, presbítero o anciano a este tipo de persona que tiene este ministerio. Ya cuando llega la reforma, evidentemente, en muchos casos ese sacerdote o párroco se convierte en pastor, pero en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento, no es una sola persona. Ese modelo no es el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es un consejo de supervisores, por decirlo de alguna manera, donde además la gente que forma parte de ese consejo es porque de acuerdo a sus dones ha sido reconocida por la propia iglesia y en el ejercicio de esos dones forma parte del consejo. El diácono es toda aquella persona que se dedicaba pues a hacer algo en la iglesia para que la cosa funcionara. Por ejemplo, pues el que limpiaba las mesas, ordenaba todos los puestos que estuvieran en su sitio. Otro se encargaba de sentar a la gente en su sitio, otro se ponía orden. O sea, diácono es toda aquella persona que tiene una función en la iglesia dictaminada para que todo funcione bien. Efectivamente, esa es la situación que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y aún hay denominaciones que funcionan de esa manera. Y cuando las denominaciones que funcionan así no tienen ministros asalariados y la gente que forma parte del consejo es elegida por la propia congregación en cuanto a que reconocen los dones que tiene cada persona. Y no hay un solo pastor, es ese grupo de presbíteros o ancianos o obispos. Esa es la iglesia primitiva, la que instauraron los apóstoles. Luego la Iglesia Católica cogió al obispo como una figura superior, luego el cardenal como una figura superior, hasta llegar el Papa, ¿no? Que es la figura superior de esa jerarquía piramidal de la Iglesia Católica. El Papa es el que dirige todas las iglesias, toda la Iglesia Católica romana, y entonces el Papa, cuando dicta una orden, todas las iglesias están sometidas a ella, entonces se puede controlar todas esas iglesias a través del Papa. Tienen que doblar la rodilla ante el Papa, porque es infalible. En cambio, las iglesias protestantes son iglesias locales, independientes, y funcionan exactamente igual que funcionaban las primeras iglesias en los inicios con los apóstoles, ¿no? Y entonces era necesaria para que se fueran formando estas iglesias. No había
templos ni grandes construcciones que costaran mucho dinero, sino se juntaban en casas de uno, en casa de otro, cogían un local, alguien les cedía una casa, entonces así fueron como empezaron las primeras iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Esto era mal visto a los ojos de Roma, porque lo veían como una amenaza para el imperio, porque hablaban de reyes, un rey que era Cristo, que tenía que volver, y la gente pues lo adoraban, y en esa época los emperadores, los reyes, eran los que ellos pues querían que se arrodillaran ante ellos y que adoraran solo a ellos. Y aparte también ellos tenían sus dioses a los que ellos también adoraban, ¿no? Empezaron las persecuciones a los cristianos. Entonces los empezaron a perseguir, no dejaban que se juntaran, cuando los cogían pues muchos eran llevados a los coliseos romanos a morir en esos espectáculos, en esas, como todos sabemos, ¿no?, que se hacían en esos coliseos, esas batallas de gladiadores y simulación de batallas antiguas de Roma, donde se cogía a estos cristianos y se les mataba delante de todos, se les devoraba con fieras, y entonces empezaron a ver que estos cristianos morían muy dignamente, o sea, se ponían de rodillas en el anfiteatro, se cogían de las manos y cantaban cánticos y alabanzas en el momento justo, antes de morir, ¿no? Cuando veían que su hijo estaba siendo devorado por un león, ellos seguían con esa fe y con esa templanza. Y entonces esto causaba mucho impacto, porque la gente veía que eso no era normal, eso no lo habían vivido antes, que alguien muriera por su religión de esa manera, con esa templanza, pues eso era algo que no estaban acostumbrados a ver. Y entonces toda la gente decía, pues yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero esa fe. ¿Quién son estos cristianos? ¿Quién son? ¿A quién siguen? Yo quiero tener esa fortaleza, yo quiero tener esa integridad, ¿no?, y en estos momentos. Entonces, contra más perseguían a los cristianos y más mataban cristianos, el cristianismo más crecía. Y entonces, pues, entre los siglos I y III fueron 300 años de persecución masiva a estos cristianos. No había una estructura todavía mundial a nivel de iglesia, pero todos se mantenían unidos por la fe, se mantenían unidos por las escrituras y por las epístolas que estos apóstoles habían dado para que se construyeran estas iglesias. Pero ¿qué pasó? El emperador romano Constantino tuvo una visión. Bueno, dice que vio una cruz en el cielo y dijo, bueno, sintió, pues, con esa señal que vio, la necesidad de unificar al Imperio Romano bajo una religión. Y entonces, viendo que estos cristianos estaban ganando tanta fama a nivel mundial, se estaban expandiendo por todo el mundo con esta fortaleza y esta fe inquebrantable, pues entonces consideró este cristianismo como una religión en el imperio y adoptaron a los cristianos como la fe del imperio, y dejó de haber persecución. En el edicto de Milán, en el año 313, el emperador Constantino legaliza el cristianismo, y con el concilio de Nicea, en el 325, se constituye definitivamente al cristianismo como la religión del imperio. Y entonces aquí ya empezaron los problemas, porque había grandes facilidades. ¿Por qué? Porque ya no había persecución, pero entonces al unirse el Estado romano con esta religión, inevitablemente la religión cristiana dejó de ser algo sencillo, con una jerarquía simple, y pasó a copiar la jerarquía del imperio. Empezaron a adoptar títulos, ¿vale?, que no salen en la Biblia, que no son de los primeros apóstoles. Entonces este título de jerarquías, y también los sacerdotes empezaron a vestirse con vestiduras diferenciadas. Empezaron a vestir como magistrado romano. Empezaron a tener lujos, poder, riqueza, ¿vale? Y entonces empezaron a tener influencia del paganismo. Porque claro, los romanos tenían muchísima influencia de dioses paganos. Y adoraban en templos a estatuas, a figuras, imágenes, y entonces tenían muchos dioses, muchas diosas. Entonces se adoraban a estatuas, a figuras en esos templos, se les traía ofrendas, se les hacían cosas, ¿no? Y entonces el cristianismo empezó a modificar
este tipo de eventos y empezó a absorberlos para cambiarlos al cristianismo. Y aquí empezó a añadirse cosas al cristianismo original que no existía. Como por ejemplo ya empezaron a absorber. Aquí, por ejemplo, en esta lista podemos ver, en el 313 después de Cristo en adelante empezaron a usarse las basílicas monumentales, la adaptación de arquitectura imperial romana para hacer esos templos. Ya se necesitaba un templo como las culturas paganas. Luego también en el año 320 al 400 las vestiduras de los clérigos pues empezaron a ser elaboradas y con grandes lujos. Empezó a usarse el incienso como uso litúrgico. Esto se usaba también en rituales paganos, pues esto también lo copió. Las velas, ¿cuántas veces no hemos puesto una vela? Pon una vela al santo no sé qué, al santo no sé cuánto. Pues bueno, el uso, o en la misma iglesia, estas velas que hay, que tú vas, entras en la iglesia, pones una velita, pones un dinerito y pones una velita. Pues este uso de velas no se empezó a usar hasta el año 300-400 después de Cristo. Esto se usa en ceremonias paganas y funerarias romanas. Empezaron las procesiones religiosas y los desfiles. Esto luego se vio más adelante potenciado por las procesiones de la Semana Santa, donde sacan a pasear imágenes, figuras, donde esto no es bíblico. O sea, este tipo de culto a las imágenes va incluso en contra de los mandamientos de Dios. Luego en el año 350 empezaron las oraciones a santos y a mártires. Luego en el año 350 al 500 empezaron cada vez más a propagar la veneración de reliquias. El clavo de Cristo, que si el santo sudario, que si, trozo de madera de la cruz, supuestamente, pues todo esto es uso de esos objetos, culto a esos objetos, y todo esto es absorbido también del paganismo. Esto es superstición. Quien se cree que tiene una estampita de la Virgen, quien se cree que tiene un trozo de madera de la cruz y lo tiene en su casa, pues ya está bendecido, ya tiene protección de Dios. Esto es superstición pagana. Luego en el año 375 se empezó a expandir el culto a María, que tiene paralelos con los cultos a las diosas madres. Luego hablaremos más de esto. Ya cada vez se iba unificando más el Estado con el cristianismo, y el cristianismo cada vez tenía más poder político. Y entonces a partir del año 400 a 600 los títulos honoríficos, papales, episcopales, la influencia imperial, administrativa. Luego fijaos, el agua bendita. Y esto no fue absorbido, lo del uso del agua bendita, hasta el año 400 al 700 después de Cristo. Es algo muy tardío, no es algo original de la iglesia original. En el año 431 se proclama a María Madre de Dios, cuando Dios ya existía antes. No es que la haya creado María a un Dios. Hablaremos de esto más adelante. Y a partir del año 500 al 700 el crecimiento del poder del Papa fue cada vez ganando más poder y más jerarquía, copiando cada vez más el modelo imperial. A partir del año 600 se fue desarrollando la idea de que existía un purgatorio. Es un sitio donde van las almas que no se salvan, no han hecho obras suficientes para salvarse, quedan en una especie de limbo, y en ese purgatorio pues tienen que estar ahí pues como con una penitencia hasta que se puedan dar el paso y pasar al cielo. Esto no es bíblico, esto es una invención humana y tiene origen pagano. Entonces en el año 700 al 787 la veneración oficial a imágenes, iconos y figuras y estatuas, donde te tienes que besarle los pies a las estatuas y hacer cola para ver una estatua y pedirle, todo esto que es antibíblico, no sale por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento va en contra de lo que dice Dios de no hacer imágenes. Pues esto cada vez toma más fuerza, porque aquí está también el negocio de la superstición y el negocio pues de los templos, de cobrar entrada para ver este tipo de culto a imágenes. Y luego la otra cosa, el rosario que tanto se usa para las oraciones. No llegó a entrar hasta el año 1090 y se fue afianzando el uso del rosario y se institucionalizó en el 1500 después de Cristo. O sea que tampoco es bíblico, tampoco está en el Nuevo Testamento. El rosario es un objeto que además se ha absorbido de otras tradiciones. Y luego
La transustanciación formalizada, esto es muy tardío. Esto de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre y te lo bebes y te lo comes, esto no fue hasta muy tardío, hasta el año 1215 después de Cristo, que hablaremos ahora también de esto un poco más adelante. Y en el año 1200 hasta el 1400 después de Cristo empezaron las indulgencias, que hablaremos más adelante de esto también, que era una forma de sacar el dinero a la gente. No tiene ningún fundamento bíblico y es un engaño absoluto. Y en el año 1500 después de Cristo, la devoción mariana ya está plenamente desarrollada. Y la infalibilidad papal, hasta el año 1870, súper tardío, no se estableció por el Vaticano que el Papa era infalible. El Papa no se equivoca, el Papa es infalible, el Papa es como si fuera Dios en la tierra. Y la gente lo venera como si fuera un Dios. Esa idea de que la Iglesia Católica siempre ha mantenido la misma doctrina a lo largo de 20 siglos es mentira. Seguramente muchos católicos de a pie se quedarían sorprendidos de saber cómo dogmas, que para ellos son muy queridos, son dogmas que pasaron un milenio o milenio y medio antes de que la Iglesia Católica los tuviera como dogma. O sea, eso de que siempre ha sido la misma fe y los mismos dogmas es mentira.